El Mercosur y la Unión Europea negocian un área de libre comercio birregional desde abril del 2000. El acuerdo que se está negociando comprende 3 áreas: un diálogo político, temas económicos y comerciales y de cooperación. La última reunión celebrada se realizó en Santiago de Chile en enero pasado. En la oportunidad, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró que el acuerdo comercial está cerca de concretarse. Esta mañana, viernes 9 de mayo, en el Día de Europa, recibimos al jefe de la delegación de la Unión Europea en Uruguay, Juan Fernández Trigo. La delegación de la Unión Europea en Uruguay fue establecida en 1990 y es una de las 139 representaciones de la Unión Europea alrededor del mundo. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a Juan Fernández Trigo. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo se celebra el Día de Europa? Bueno, el Día de Europa, que se conmemora una declaración que hizo en 1950 Schuman, uno de los líderes de la integración europea, es como la conmemoración de del inicio de un proceso que en estos momentos lleva ya 64 años en marcha. Y lo que tratamos de hacer en todas las embajadas del mundo es organizar una recepción, al mismo tiempo que acompañarla de unos actos, en este caso en Uruguay han sido más bien culturales, como es una semana de cine europeo, donde todos los estados y las embajadas han aportado algunas películas, 12 en esta edición, y al mismo tiempo también haremos la inauguración o el estreno de una obra de teatro llevado por la compañía de Franklin Rodríguez, Intimidad, que es también de un autor inglés. Así que esa es un poco la síntesis rápida de lo que ha sido, digamos, esta celebración. Usted hablaba del tema de la cultura y estoy recordando declaraciones suyas de cuando recién llegó a Uruguay, allá por marzo de 2013, no hace tanto, y habló de la importancia de la cooperación en educación. Y en los últimos días el presidente de la República, José Mujica, señalaba que le iba a plantear a su par estadounidense, Barack Obama, el tema de la educación, la preocupación que tiene el Uruguay y cuánto docentes de Estados Unidos pueden venir a nuestro país, sobre todo en aquellas áreas donde hay carencias en la formación. ¿Europa también puede ser por allí una puerta? Yo creo que sí. También es cierto que nosotros en estos momentos tenemos una necesidad de reformular la cooperación con el Uruguay. Hemos pasado de ser una cooperación, digamos, asistencial, por lo tanto desequilibrada, del que más tiene al que menos tiene, y en estos momentos lo que estamos es en un pie de igualdad y por lo tanto estamos buscando, y vamos a tener una comisión mixta dentro de menos de un mes, para ver cómo esa cooperación se desarrolla en pie de igualdad, en aquellos sectores que a las dos partes interesan y que evidentemente la educación tiene ahí que jugar un papel importante. La educación, yo sé que el presidente Mújica la señaló en su discurso inaugural como un área absolutamente fundamental. Creo que en estos momentos, en el debate incluso electoral, está la cuestión de la educación como una cuestión central y me parece que es un reto para cualquier sociedad. Es decir, yo que he leído sobre todo recientemente mucho sobre las cuestiones de cooperación, todos los expertos señalan que realmente como se desarrolla un país no es tanto dándole dinero, sino incidiendo en áreas como la educación, la sanidad, que siempre tienen un efecto multiplicador en lo que supone la mejora de las condiciones de vida de una sociedad. El crecimiento económico ha dado que Uruguay haya sido definido en el mundo como un país de renta media, y no es que yo vaya a descalificar eso, pero a la vez puede tener impactos negativos, porque implica que hay otros países que evidentemente necesitan más de la cooperación, necesitan más apoyo. Sin embargo, Uruguay, un país de renta media, tiene algunos sectores con muchos problemas, y uno de ellos es, por ejemplo, la educación. Sí, no, evidentemente cuando un país accede a la condición de renta media no quiere decir que todos sus problemas hayan desaparecido, ¿no? De hecho,
Yo creo que en cualquier ciudad del mundo o cualquier sociedad del mundo siempre hay unas bolsas de pobreza en determinadas zonas y que por lo tanto no puede uno simplemente acogerse a las estadísticas para decir aquí la renta per cápita de este país supera los $20.000, por lo tanto ya no hay nada que hacer ni que ocuparse de nadie más. Pero sí, me parece que la educación es un tema en el que nunca debemos bajar la guardia. Creo que en este país hay un debate muy serio sobre la necesidad de imbricar a las generaciones jóvenes para que no se pierda, digamos, esa excelencia que tuvo siempre la educación uruguaya, además una educación pública. A mí me sorprende ver la cantidad de gente valiosa que hay en este país que nunca estudiaron en una universidad norteamericana y que sin embargo son tipos y mujeres de primera línea. Así que, en fin, se lo dije el otro día a Enrique Iglesias, digo, toda esta gente que estáis aquí dirigiendo esto, no habéis salido ni habéis necesitado estar en Harvard para llegar al nivel que habéis llegado. Así que yo creo que hay que buscar la fórmula para que eso se mantenga. Últimamente siempre que aparece el nombre de la Unión Europea aparece asociado con las negociaciones con el Mercosur, negociaciones que se dan desde hace ya muchos años. ¿Por qué cree usted que aún no se ha llegado a un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, aunque me consta que hay quienes señalan que en realidad un tratado de libre comercio entre los países del Mercosur y la Unión Europea no es conveniente para los países del Mercosur? Bueno, yo creo que las razones por las que no se ha llegado es porque teníamos una cierta competitividad en algunos sectores. La agricultura evidentemente es uno de ellos, es decir, hemos sido en cierto modo condicionados porque las concesiones agrícolas provocaban ciertos recelos entre uno y otro lado, y también porque la industria, en países donde existía el concepto de industria naciente a proteger, pues existían ciertos temores a que los productos de las industrias europeas pudieran acabar, digamos, con esas industrias nacientes de las que hablaba. Pero yo creo que las condiciones han cambiado y bueno, nos podemos explicar por múltiples razones. Llevamos 15 años negociando, se puede ver que efectivamente es una negociación difícil, pero también el hecho de no haberla abandonado demuestra que hay un interés detrás. Pero yo creo que se dan las condiciones para el cambio de mentalidad. Creo que el acuerdo en estos momentos es probable y fácil, o más fácil de lo que ha sido antes. Primero porque la propia política agraria común de la Unión Europea se ha transformado, se ha modificado. Por dar un dato, el presupuesto de la Unión Europea en materia agrícola hace unos 25 años era del 70%, era solo para proteger la agricultura. En estos momentos hay menos de un 40% de ese presupuesto dirigido a la agricultura. Ya no se subvencionan precios, sino que lo que se hace es apoyar a los agricultores para que no abandonen el campo por razones medioambientales. Y luego, del otro lado, países como Uruguay y Brasil están, y en estos momentos Argentina también parece que está mucho más convencida. Fue modificando su posición. Están mucho más seguros de que podemos ganar de uno y otro lado. De hecho, muchas veces se trata de ver estas cosas como una pérdida, cuando en realidad hay una ganancia para las dos partes. Es decir, muchas veces uno cree, siendo productor, que si entran los productos del otro lado del mar, lo que va a ocurrir es que su empresa o su industria se ve afectada. Pero también hay que verlo desde la otra óptica, la óptica del consumidor. Se hacen cálculos más o menos de lo que se va a ahorrar una familia cuando se bajan aranceles. Es decir, en este acuerdo al final lo que tratamos es de crear un mercado de 750 millones de personas en el que el 90% del comercio, en estos momentos 100.000 millones, un 90% se va a encontrar con que entra con un arancel cero. Es decir, un 90% de esa mercancía no va a tener que pagar aranceles, lo cual lleva a que esos productos serán más baratos y desde el punto de vista del bolsillo del consumidor se ve un ahorro que puede destinar a otro tipo de cuestiones, aparte ya de que pueda tener mayor calidad lo que se ha importado de otro lugar y se decide comprar. Pero ya digo, el consumidor también tiene que verse en esta óptica, va a tener posibilidad de comprar más barato,
por lo tanto se ahorra un dinero y por otro lado va a tener acceso a productos de mayor calidad. Y en eso de uno y otro lado. Y le pone competencia también claro. a la industria local. Usted dice entonces que, bueno, que efectivamente se podría decir que se está más cerca. Después de estos 15 años de negociación. ¿Se está más cerca en este momento? Yo diría que se está casi en el proceso final, ¿no? Esto no llevará tampoco 2 días. Lo cierto es que estamos en el proceso previo al intercambio de ofertas comerciales. Es cierto que hay un cierto retraso, pero bueno, hemos tenido también que salvar algunas situaciones como la crisis de la suspensión de Paraguay en el Mercosur, que eso paralizó durante mucho tiempo las negociaciones. Creo que en estos momentos el gobierno argentino parece estar convencido y por lo tanto estamos ya como mucho más cerca de que se pueda producir el intercambio de ofertas. Pensamos que en mayo o en junio, aunque es difícil precisar la fecha. Le cambio de tema. En este momento en Uruguay ya está reglamentada la ley de regularización de la venta de marihuana. ¿Cómo lo han consultado usted como jefe de la delegación de la Unión Europea, las autoridades europeas sobre esta ley experimental del Uruguay que a la vez tiene evidentemente repercusión mundial? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que sí hay que dejar muy claro en esto es que el gobierno uruguayo es un gobierno soberano. El Uruguay es un país soberano como para decidir cuál es su legislación. Es evidente que tiene uno también que ser respetuoso con lo que ha firmado, con los compromisos que ha firmado. Pero me parece que en este caso el gobierno uruguayo lo que está tratando es de buscar fórmulas alternativas para la solución del narcotráfico, que hasta ahora en la lucha que llevamos adelante creo que casi todo el mundo reconoce no ha tenido mucho éxito. Es decir, es muy probable que esta no sea una solución definitiva, pero que me parece que es un camino exploratorio que hay que ver con curiosidad, que hay que estudiar, y me parece a mí que la reacción de la comunidad internacional no ha sido crítica, no ha sido claramente hostil a esta iniciativa, sino más bien ha sido respetuosa. Yo creo que vamos a ver qué sale de esto. Me parece que es una intención buena la del buscar vías alternativas y bueno, yo creo que hasta hace pocas horas nos hemos encontrado con una declaración de varios premios Nobel un poco en esa línea, ¿no? del dejemos ya de seguir reprimiendo cuando no tenemos muy buenos resultados en toda esta vía de lucha tradicional. Vamos a buscar por qué vías se puede ir progresivamente legalizando la cuestión de las drogas para que, en cierta medida, los narcotraficantes dejen de campar por sus respetos y tener, digamos, esos territorios en donde crean no solamente para el narcotráfico, sino para la criminalidad en general, unos ámbitos de actuación con los que el Estado todavía tiene muchas dificultades para combatir. Sí, efectivamente, de parte de los jefes de Estado no han aparecido grandes oposiciones. En realidad, más bien, como una actitud expectante y hasta de apoyo para el Uruguay, para esta experiencia que, bueno, evidentemente que pone a Uruguay en el centro de las miradas del mundo, porque si esta experiencia da resultados, se puede evidentemente replicar en otros lados, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que esto es, en cierto modo, el quien calla otorga. Nadie ha salido a decir esto es absolutamente intolerable. Bueno, alguna voz ha habido, pero me parece que ha quedado muy aislada. Y me da la impresión de que lo que todos esperamos es que esto salga bien y que de alguna forma ayude a cambiar la mentalidad sobre cómo hemos abordado hasta ahora la cuestión de las drogas. Le cambio nuevamente de tema para hablar de lo que está pasando en Crimea, de cómo se observa desde la Unión Europea. Yo leí a algunos analistas internacionales con una visión bastante crítica de la actitud de Europa. Se señala que se lo ha dejado solo al pueblo, que se iban a tomar medidas económicas contra Rusia. Finalmente eso se dio y no se concretó y que, bueno, Crimea quedó sola ante la violencia. Bueno, yo creo que la Unión Europea ha sido todo lo firme que se puede ser en estas circunstancias, ¿no? Es decir, no se nos puede
acusar de no haber tomado decisiones y sobre todo de no haber levantado la voz en contra de lo que ha sido una anexión absolutamente contraria a la legislación internacional. Lo que ocurre es que las cosas a veces no son como uno quisiera y la escalada de la tensión yo creo que es la peor solución a la que podemos llegar. Europa tiene experiencia de guerras por cuestiones fronterizas y precisamente por eso yo creo que el gran logro de la Unión Europea es el haber terminado con la guerra como instrumento de solución de los conflictos. Pero en fin, esto no es todavía una historia acabada, está ahí la posibilidad de un tercer grupo de sanciones. Nosotros preferimos en estos momentos tratar de trabajar sobre la desescalada de la tensión. Es bueno que el 25 de mayo haya unas elecciones presidenciales en Ucrania. Es bueno que los gobernantes rusos entiendan que el escuchar la voz del pueblo es buena y parece ser que ayer unas declaraciones del presidente Putin apoyando por primera vez la celebración de las elecciones y en estos momentos creemos que lo ideal sería que se instale la cordura. A mí me parece que una de las cosas más llamativas de este mundo es por qué la gente le da tanta importancia al lugar donde ha nacido, ¿no? A veces parece que haya que matarse por eso. Y yo, bueno, realmente mi experiencia personal ha sido la de vivir en muchos lugares, no darle tanta importancia a la procedencia, sino estar en los lugares tratando de vivir de la forma más pacífica posible, y por eso me llama un poco la atención a veces esa obsesión que tenemos los humanos por identificarnos siempre con un grupo, ¿no? Y un territorio, y si me quitan unos metros cuadrados. También entiendo, evidentemente, que no se puede consentir que alguien decida por la fuerza saltarse una frontera, y precisamente en eso estamos, pero sí quisiera señalar que la Unión Europea ha apoyado a Ucrania de una forma muy clara en toda esta cuestión, que seguimos insistiendo en las razones de Ucrania para decidir su propio futuro y no estar sometida a las áreas de influencia, que esto suena como a la época de Stalin, ¿no? El estar respetando áreas de influencia intocables. Fernández Tiro, gracias por haber venido esta mañana, ha sido un gusto recibirlo. Muchas gracias. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.